Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Pónganse cómodos y acompáñenme, soñadores y soñadoras. Dejemos que los mitos de Lovecraft exploren los más oscuros rincones de nuestro ser. Acerca del sueño, aventura siniestra de todas las noches. Puede decirse que los hombres se acuestan a diario con una audacia que resultaría incomprensible si no supiéramos que es el resultado de la ignorancia del peligro. Baudelaire. Que los dioses misericordiosos, si es que realmente existen, custodien esas horas durante las cuales ni la fuerza de voluntad ni las drogas que el ingenio humano ha concebido pueden mantenerme alejado del abismo del sueño. La muerte es misericordiosa, pues de allí no hay retorno. Pero quien regresa de las más profundas estancias de la noche, lleno de zozobra y conocimiento, nunca más descansa en paz. Loco tenía que estar para sumergirme con aquel reprobable frenesí en los misterios que ningún hombre ha intentado penetrar. Fuese un loco o un dios, mi único amigo fue el que me llevó y me precedió, y quien al final padeció terrores que pueden acabar siendo míos. Recuerdo que nos conocimos en una estación de ferrocarril, en la que él era el centro de una pandilla de vulgares curiosos. Estaba inconsciente, atacado por una especie de convulsión que proporcionaba una extraña rigidez a su esbelto cuerpo vestido de negro. Creo que entonces tendría unos 40 años, ya que había profundas arrugas en su rostro, macilento y con las mejillas hundidas, aunque ovalado y verdaderamente atractivo, y vetas grisáceas en su cabello espeso y ondulado, y en su larga barbita que en otro tiempo fue más negra que el ala de un cuervo. Su frente era blanca como el mármol de Pentélico, y de una altura y una anchura casi divinas. Me dije a mí mismo, con todo el ardor de un escultor, que aquel hombre era la efigie de un fauno de la antigua Hélade,
extraída de las ruinas de algún templo y reanimada de algún modo en nuestra agobiante época, para que sintiera el frío y la devastadora influencia del paso del tiempo. Y cuando abrió sus inmensos ojos negros, hundidos y extremadamente luminosos, supe que a partir de entonces sería mi único amigo. El único amigo de quien nunca había tenido un amigo antes. Pues comprendí que tales ojos debían haber visto con todo detalle la grandeza y el terror de regiones que estaban más allá del conocimiento y la realidad normales. Regiones que yo había acariciado en mis fantasías, pero que busqué en vano. De modo que ahuyenté a la muchedumbre y le invité a venir a mi casa para ser mi maestro y guía en los misterios insondables, y él asintió sin mediar palabra. Luego descubriría que su voz era música, una música de profundas violas y de esferas cristalinas. Solíamos hablar de noche y también de día, mientras yo cincelaba bustos de él y tallaba diminutas cabezas de marfil para inmortalizar sus diferentes expresiones. Es imposible hablar de nuestras preocupaciones, ya que tenían muy poca relación con nada del mundo tal como lo conciben los hombres. Se referían a este universo más vasto y más horroroso de imprecisa entidad y conciencia que subyace profundamente tras la materia, el tiempo y el espacio, y cuya existencia tan solo imaginamos en ciertos sueños, esos extraños sueños que están más allá de los sueños que los hombres normales nunca tienen, y los imaginativos solo una o dos veces en toda su vida. El cosmos que conocemos mientras estamos despiertos, nacido de ese universo como una pompa de jabón, surge de la pajilla de un bromista. Únicamente lo roza lo mismo que la pompa de jabón puede volver a su sardónico origen cuando la vuelve a sorber el bromista por puro capricho. Los eruditos se imaginan algo, aunque lo ignoran casi todo. Los sabios han interpretado los sueños y los dioses se han reído. Un hombre de ojos orientales ha dicho que el tiempo y el espacio son relativos, y la gente se ha reído. Pero incluso este hombre de ojos orientales no ha hecho más que conjeturar. Yo había deseado e intentado hacer algo más que conjeturar, y mi amigo lo había intentado y en parte lo consiguió. Así que lo intentamos juntos y, mediante drogas exóticas, acariciamos sueños terribles y prohibidos en el estudio de la torre de mi vieja casa solariega en el vetusto Kent. Entre las congojas de aquellos días que siguieron destacaría el principal de los tormentos, la incapacidad de expresarme. Jamás podré explicar lo que aprendí y vi durante aquellas horas de impías exploraciones, por falta de símbolos o matices en cualquier idioma. Digo esto porque, de principio a fin, nuestros descubrimientos únicamente compartían la clase de sensaciones que no tenían correlación con ninguna impresión que el sistema nervioso de un ser humano normal es capaz de recibir. Eran sensaciones, dentro de las cuales había, sin embargo, increíbles factores temporales y espaciales, cosas que, en el fondo, carecen de existencia precisa y definida. Los términos que mejor pueden dar a entender el carácter general de nuestras experiencias son zambullidas o subidas vertiginosas,
pues en cada periodo de revelación, una parte de nuestras mentes se escapaba descaradamente de todo cuanto es real y presente, y se abalanzaba etéreamente hacia espeluznantes, oscuros y aterradores abismos, y de vez en cuando echaba por tierra algunos obstáculos bien definidos y típicos, que sólo podrían describirse como viscosas y burdas nubes de vapores. Aquellos negros e incorpóreos vuelos, unas veces los hacíamos cada uno por su cuenta y otras veces juntos. Cuando los hacíamos juntos, mi amigo me sacaba siempre mucha ventaja. Yo podía notar su presencia a pesar de la ausencia de forma, gracias a una especie de memoria gráfica por la que su rostro se me aparecía, dorado por una extraña luz y espantoso en su inquietante belleza. Sus mejillas anómalamente juveniles, sus ojos ardientes, su frente olímpica, su pelo oscuro y su barba crecida. No registramos el paso del tiempo, ya que éste se había convertido para nosotros en la más simple de las ilusiones. Solo sé que en todo aquello debía estar implicado algo muy singular, ya que al final llegamos a maravillarnos de no envejecer. Nuestra conversación era impía y siempre terriblemente ambiciosa. Ningún dios ni demonio podía haber aspirado a descubrimientos y conquistas como los que nosotros planeábamos en voz baja. Me estremezco al mencionarlo, y no me atrevo a ser más explícito, aunque diré que en cierta ocasión mi amigo formuló por escrito un deseo que no se atrevía a expresar con palabras, y que me hizo quemar el papel y asomarme espantado a la ventana para ver el cielo estrellado de la noche. Quiero insinuar, solo insinuar, que él tenía proyectos que implicaban el gobierno del universo conocido y aún más. Proyectos por los cuales la Tierra y las estrellas se moverían a sus órdenes, y los destinos de todos los seres vivos estarían en sus manos. Afirmo, juro, que yo no participé de aquellas extremadas aspiraciones. Cualquier cosa que mi amigo pueda haber dicho o escrito en sentido contrario debe de ser una equivocación, ya que no soy lo bastante fuerte para exponerme a esa indecible guerra en esferas innombrables, única forma de alcanzar el éxito. Hubo una noche en que los vientos de los espacios desconocidos nos hicieron girar de manera irresistible hacia los ilimitados vacíos que hay más allá de todo pensamiento y entidad. Afluyeron en tropel sobre nosotros percepciones del tipo más expresamente difícil de transmitir, percepciones de infinitud que en aquel momento nos convulsionó de júbilo, pero que en parte he olvidado y en parte me siento incapaz de exponer a los demás. Derribamos viscosos obstáculos en rápida sucesión y al final sentí que habíamos sido transportados a zonas más remotas de cuantas habíamos conocido previamente. Mi amigo iba muy por delante cuando nos lanzamos a aquel impresionante océano de éter virgen, y pude ver el siniestro júbilo en su flotante, luminoso y demasiado juvenil rostro recuerdo. De repente, aquel rostro se tornó borroso y desapareció rápidamente, y enseguida me vi proyectado contra un obstáculo que no pude atravesar.
Era como los otros, aunque incalculablemente más denso, una masa húmeda y pegajosa, si tales términos pueden explicarse a cualidades análogas en una esfera no material. Me pareció que me había detenido una barrera que mi amigo y guía había logrado traspasar. Esforzándome de nuevo, finalicé mi sueño inducido por las drogas, y cuando abrí los ojos me encontré en el estudio de la torre, en cuyo rincón opuesto estaba recostado mi compañero de sueños, pálido y todavía inconsciente, extrañamente demacrado y desmesuradamente bello, mientras la luna derramaba una luz verde y oro sobre sus marmóreas facciones. Entonces, tras un breve intervalo, la figura del rincón se movió, y que el cielo misericordioso no permita que llegue a ver u oír otra escena como la que tuvo lugar frente a mí. No puedo decir cómo chillaba, ni qué visiones de infiernos invisitables relampaguearon por un segundo en aquellos ojos negros enloquecidos por el miedo. Solo puedo decir que perdí el conocimiento y no me desperté hasta que él mismo se recobró y en un arrebato me sacudió para que alguien lo mantuviera apartado del horror y la desolación. Aquel fue el final de nuestras voluntarias incursiones en las cavernas del sueño. Atemorizado, estremecido y presintiendo lo peor, mi amigo, que ya había traspasado la barrera, me advirtió que no debíamos aventurarnos de nuevo en aquellas regiones. No se atrevió a contarme lo que había visto, pero, dando muestras de gran sensatez, dijo que debíamos dormir lo menos posible, recurriendo si era necesario a las drogas para mantenernos despiertos. Pronto comprendí que tenía razón por el inefable miedo en que me sumía cada vez que perdía el conocimiento. Después de cada breve e inevitable periodo de sueño me sentía más viejo, mientras mi amigo envejecía con una rapidez casi chocante. Es horrible ver formarse las arrugas y encanecer los cabellos casi delante de los propios ojos. Nuestra forma de vida se alteró completamente. Antes, un solitario, que yo sepa, jamás salió de sus labios ni su verdadero nombre ni su origen. Mi amigo llegó a sentir un frenético temor a la soledad. No podía estar solo de noche, ni era suficiente para tranquilizarlo la compañía de unas pocas personas. Solo obtenía alivio en las juergas más concurridas y tumultuosas, de modo que había pocas reuniones de gente joven y alegre que nos fueran ajenas. Nuestro aspecto y edad parecían provocar en la mayoría de los casos un ridículo que me contrariaba profundamente, pero que mi amigo lo consideraba un mal menor que la soledad. Sobre todo tenía miedo de encontrarse a solas fuera de casa cuando brillaban las estrellas, y si se veía forzado a ello, a menudo miraba furtivamente el cielo como si lo persiguiera algún ser monstruoso que habitara allí. No siempre miraba al mismo lugar del cielo, parecía mirar cada vez a lugares distintos. En las noches de primavera miraba a un punto bajo el nordeste. En verano lo hacía casi por encima de su cabeza. En otoño al noroeste. En invierno al este. Sobre todo de madrugada. Las noches de pleno invierno parecían horrorizarle menos. Solo al cabo de 2 años relacioné aquel temor con algo en particular. Pero luego empecé a darme cuenta de que debía buscar un punto concreto de la bóveda celeste,
cuya posición en las diferentes estaciones se correspondía con la dirección de su mirada. Un punto que señalaba, más o menos, a la constelación Corona Boreal. Para entonces teníamos un estudio en Londres y no nos separábamos nunca, aunque jamás hablábamos de los días en que habíamos tratado de sondear los misterios del mundo irreal. Estábamos envejecidos y debilitados a causa de las drogas. Las disipaciones y el agotamiento nervioso, y la barba y el pelo cada vez más escaso de mi amigo se habían vuelto blancos como la nieve. Nuestra liberación de la necesidad de dormir resultaba sorprendente, ya que raramente sucumbíamos más de 1 o 2 horas a aquel fantasma que se había convertido ya en una amenaza tan espantosa. Entonces llegó un enero de niebla y lluvia, en que el dinero escaseaba y era difícil comprar drogas. Ya había vendido todas mis estatuas y cabezas de marfil, y carecía de medios para conseguir más materia prima, o de haberlos tenido, de energía para modelar otras. Sufríamos terriblemente, y cierta noche mi amigo cayó en un profundo sueño del que no logré despertarlo. Todavía puedo recordar la escena. El desolado estudio de la buhardilla, oscuro como boca de lobo, bajo el alero donde la lluvia caía con fuerza. El tic-tac de nuestro solitario reloj de pared. El imaginario ruido acompasado de nuestros relojes de pulsera descansando sobre el tocador. El chirriar de alguna contraventana que se bamboleaba en algún lugar remoto de la casa. Ciertos ruidos lejanos de la ciudad, amortiguados por la niebla y la distancia, y lo peor de todo, la profunda, persistente, siniestra respiración de mi amigo, tendido en el sofá, una acompasada respiración que parecía medir los supernos momentos de miedo y angustia de su espíritu que vagaba por esferas prohibidas, inimaginables y terriblemente remotas. La tensión de mi vigilia llegó a ser opresiva, y una extraña serie de impresiones y asociaciones triviales se agolparon en mi casi trastornada mente. Oí dar la hora a un reloj. No los nuestros, porque no daban la hora. Y mi morbosa fantasía encontró en eso un nuevo punto de partida para fútiles divagaciones. Relojes, tiempo, espacio, infinitud. Y luego mi imaginación volvía al mismo escenario mientras pensaba que aún así, más allá del tejado y la niebla y la lluvia y la atmósfera, la corona boreal se elevaba por el nordeste. La corona boreal, a la que tanto parecía temer mi amigo, y cuyo titilante semicírculo de estrellas, aunque invisible, debía estar brillando a través de inconmensurables abismos de éter. De repente, mis oídos muy sensibilizados por la fiebre parecieron detectar un componente nuevo y completamente distinto en aquella confusa mezcolanza de sonidos magnificados por las drogas. Un gemido débil y terriblemente insistente que llegaba de muy lejos, zumbando, vociferando, burlándose, llamando desde el nordeste.
Pero no fue aquel lejano gemido el que me privó de mis facultades e imprimió en mi alma tal sello de horror que quizá nunca lograré quitarme de encima, ni el que provocó los alaridos y las convulsiones que llevaron a los inquilinos y a la policía a derribar la puerta. No fue lo que oí, sino lo que vi, pues en aquella habitación oscura, cerrada con llave, con los postigos puestos y las cortinas echadas, apareció en el fosco rincón nordeste un rayo de horrible luz roja dorada, un rayo que no iba acompañado de resplandor alguno que disipara la oscuridad, sino que sólo incidía sobre la recostada cabeza del inquieto durmiente, haciendo resaltar en horrible réplica el luminoso y extrañamente juvenil rostro, recuerdo, tal como yo lo había conocido en los sueños de distancias abismales y tiempos sin trabas, cuando mi amigo traspasó la barrera y se adentró en aquellas secretas, más recónditas y prohibidas cavernas de Pesadilla. Y mientras lo miraba, advertí que levantaba la cabeza, con los ojos negros, llorosos y profundamente hundidos, desorbitados por el terror, y sus delgados e imprecisos labios se abrieron para proferir un grito demasiado espantoso para expresarlo con palabras. Aquel rostro horroroso y rígido, que brillaba incorpóreo, radiante y rejuvenecido en la oscuridad, reflejaba un terror más puro, ingente y enloquecedor del que todo el resto del cielo y de la tierra me haya mostrado nunca. No hubo ninguna palabra en medio de aquel lejano sonido que se acercaba cada vez más. Pero mientras seguía la enloquecida mirada del rostro recuerdo a lo largo de aquel maldito rayo de luz hasta su origen, de donde asimismo procedía el gemido, también vi por un momento lo que él veía, y con los oídos zumbándome, me dio un ataque de epilepsia y me puse a gritar, lo que atrajo a los porteros y a la policía. Nunca supe explicar, por más que lo intenté, qué fue exactamente lo que vi, ni tampoco supo hacerlo aquel rostro inmóvil, ya que, aunque debió haberlo visto más que yo, nunca volverá a hablar. Pero siempre estaré en guardia contra el burlón y hambriento hipno, y contra las locas ambiciones del saber y la filosofía. No se sabe con certeza lo que sucedió, ya que no solo mi propia mente quedó trastornada por aquel extraño y espantoso ser, sino que también otras se echaron a perder a causa de un olvido que no puede significar más que locura. Dicen, no sé por qué, que nunca tuve un amigo, que el arte, la filosofía y la demencia habían colmado siempre mi trágica vida. Los inquilinos y la policía me tranquilizaron aquella noche, y el médico me dio algo para calmarme, pero nadie se percató del suceso de pesadilla que había ocurrido. Mi afligido amigo no los movió a compasión, pero lo que encontraron en el sofá del estudio hizo que me alabaran de una forma que me puso enfermo, y ahora gozo de una fama que desprecio con desesperación mientras me siento durante horas, calvo, con la barba gris, consumido, paralizado, enloquecido por la droga y destrozado, a adorar y rezar al objeto que encontraron, pues niegan que vendiese la última de mis estatuas y señalan extasiados lo que el brillante rayo de luz dejó helado, petrificado e incapacitado para expresarse. Es cuanto queda de mi amigo.
el amigo que me condujo a la locura y a la destrucción, una cabeza divina de un mármol que solo la vieja Hélade podría haber proporcionado, de un joven, con esa juventud que no depende del tiempo, y con un bello rostro barbado, labios curvados y sonrientes, frente olímpica y espesos mechones ondulados coronados de amapolas. Dicen que ese obsesionante rostro recuerdo está modelado a mi imagen cuando tenía 25 años. Pero en la base de mármol hay un solo nombre grabado en caracteres áticos